Buenas noches, hoy me da gusto acompañarlos. Vamos a ver el tema de baterías de pruebas psicológicas en casos de abuso sexual infantil. Mi nombre es Roberto Lira Romero, soy licenciado en psicología, maestro en psicoterapia, psicólogo forense y pues les doy las gracias por haberme invitado en esta ocasión a revisar este tema. Vamos a comenzar con la presentación. Baterías de pruebas psicológicas en casos de abuso sexual. Aquí menciona la evaluación psicológica es un proceso importante para determinar tanto el perfil psicológico del agresor como las consecuencias psicológicas que acarree la víctima. En este caso vamos a utilizar una serie de pruebas para identificar las características que se alteran dentro de la personalidad tanto del paciente como del agresor. En ese sentido, vamos a identificar, por ejemplo, en la víctima, pues características de trastorno postraumático. Vamos a tener, por ejemplo, terrores nocturnos, ansiedad, niveles de tensión muy altos. Básicamente, una batería de pruebas o pruebas que nos determinen si hubo o no hubo este hecho, no vamos a encontrar. No vamos a encontrar una prueba que nos diga prueba de evaluación para abuso sexual. No, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar un conjunto de pruebas que nos van a determinar, por ejemplo, la serie de características que estos van a presentar si hubieran sucedido el hecho que estamos investigando. Asimismo, por ejemplo, en las características del agresor, pues vamos a encontrar más bien algunas características antisociales, disociales, psicopatía, que de cierta manera estén fuera de las normas o lineamientos sociales establecidos. Dice, se requiere tanto de un protocolo que permita una evaluación psicológica breve, confiable y científicamente consistente. Una serie de pruebas que nos permitan evaluar de manera rápida el estado emocional en el cual se encuentra, pues en este caso, el evaluado. Iba a mencionar la víctima, pero a veces no nos toca a nosotros trabajar en ese momento. Nos toca más bien trabajar como psicólogo. Pues bueno, el psicólogo va a jugar diferentes papeles. En algunos casos puede ser el perito evaluador, puede ser psicólogo forense, puede ser un psicólogo de parte. Van a ser diferentes eh, los papeles que va a desempeñar el psicólogo en esta cuestión. Entonces, en este caso, pues sí, identificar una serie de pruebas que nos permita evaluar o identificar si nuestro paciente identificado está presentando alguna alteración. Ya les mencionaba yo, por ejemplo, características del estrés postraumático y altos niveles de tensión o ansiedad. En algunos casos, por ejemplo, en algunos pacientes vamos a encontrar o vamos a tener que evaluar, por ejemplo, riesgo suicida o alguna autoagresión. Eso dependerá, por ejemplo, del esquema, de la gravedad del asunto o el momento en el que nos toque nosotros atender. Importancia de la evaluación psicológica. ¿Por qué la prueba pericial? Da una certeza más allá de la prueba documental y testimonial. Es un documento en el cual vamos a respaldar nuestro dicho o nuestra fundamentación. En este caso, pues las pruebas que apliquemos tienen que tener cierta validez y estar validadas en México para que de cierta manera pues sean accesibles y el profesional tanto de nuestra parte o contraparte, en algún momento si tenemos que hacer una junta de peritos, pues puedan evaluarla
las conclusiones a las que nosotros llegamos y puedan tener estas un respaldo fidedigno. En muchos casos es la única forma de apoyar una tesis. Nosotros vamos a tener unas conclusiones de que vamos a derivar, por ejemplo, del conjunto de evaluación, que es la entrevista, el contacto, las series de entrevistas o revisiones que se van a hacer a los diferentes documentos que nos aporten las diferentes entidades. En este caso, por ejemplo, el dictamen del médico, el dictamen policial, los informes que se deriven de lo mismo, si es que este caso ya llegó o ya se judicializó. Entonces, nosotros vamos a tener que abordar todos estos documentos o toda esta información, sacar nuestras conclusiones y respaldarlos, en este caso, con una prueba psicométrica. Es garantista, puesto que si utilizamos algún tipo de instrumento ya validado y respaldado, pues va a tener cierto peso para poder respaldar lo que nosotros estamos mencionando. En el protocolo de pericia psicológica vamos a tener, por ejemplo, los datos de filiación, el nombre, edades, el nombre de los padres, el lugar en que ocurrió la situación. Vamos a tener que, por ejemplo, poner el lugar y fecha donde se está realizando la entrevista. En algunos casos, por ejemplo, si vamos a evaluar a una víctima de abuso, vamos a tener solamente una oportunidad. En ese caso tenemos que, pues, hacerlo lo mejor posible y toda la entrevista va a tener que ser grabada para posteriores revisiones. No se nos permite mayor contacto con la víctima, puesto que eso sería una revictimización. Entonces, nos permiten solamente una entrevista, la cual tenemos que aprovechar de la mejor manera. Ya que tenemos los datos de afiliación, pues viene motivo de investigación. ¿Cuál es la situación que nos pide el juez o el abogado? Dependiendo quién nos solicite el informe. Si vamos a fungir como psicólogo forense. Vamos a identificar la historia personal del pequeño, su desarrollo, si fue hijo deseado o no deseado, si el grupo familiar en el que se encuentra es adecuado, le proporciona sus necesidades básicas y emocionales, y cómo se ha desarrollado todo este círculo alrededor de él. ¿Okay? Vamos a encontrar la historia familiar, la historia personal. Fue hijo no deseado, nació en tiempo y forma, o fue prematuro, o hubo un retraso, algunos problemas perinatales, problemas durante el embarazo, su desarrollo, si comenzó a caminar o a gatear en tiempo y forma según los parámetros. Si también ha desarrollado, por ejemplo, hábitos adecuados de alimentación, de sueño. O sea, si tomamos en cuenta, por ejemplo, si que nosotros vamos a evaluar un trastorno postraumático, tenemos que tener una visión clara de lo que era la persona en todos los esquemas anterior al evento que vamos a evaluar. Eso nos permitirá identificar el parámetro y darnos cuenta que si las características que está presentando actualmente el sujeto o la persona no tienen una historia antigua. Es decir, identificaremos que si hubo tal evento, si las condiciones actuales se derivan de esta circunstancia. Si nosotros encontramos, por ejemplo, que las características de personalidad tienen una historia antigua, tiene una aparición anterior al evento que estamos evaluando, entonces descartaríamos el hecho, puesto que no estaba presentando las características de estrés postraumático. Utilizaríamos los instrumentos y técnicas
necesarias, las cuales vamos a registrar necesariamente. Realizaremos nuestro análisis respecto a toda la información que tenemos, así como la calificación de las pruebas. Y realizaremos nuestras conclusiones y que dependerán también de las preguntas que se nos haga dependiendo quién haya solicitado nuestros servicios, el juez o el abogado de oficio o de parte. Motivación de la investigación se refiere a descripción de los hechos en forma clara, precisa y sintetizada, pero sin obviar detalles, que deban tenerse en cuenta al momento de la lectura del peritaje para que tenga acceso a esta. Emprenda claramente el asunto a tratar. Punto pericial. Recuerde que cuando nosotros vamos a mostrar nuestro informe pericial, no vamos a hacer una colección de datos ni de rasgos psicológicos o de informativos. Nosotros tendremos que dar una síntesis de la situación emocional y conductual de la persona que estamos evaluando. En este sentido, para que puedan tomar una decisión las personas indicadas. Se escribe el relato de la entrevista de una manera detallada, poniendo el realce en los puntos que nos llamen la atención. En este caso, pues vamos a evaluar el abuso sexual infantil. Identificaremos, por ejemplo, lo que nos dice el pequeño y todas las características que él pueda proporcionarnos. Recuerde que el proceso mental o de diálogo del pequeño es diferente a lo que lo haría un adulto. Y cuando tenemos, por ejemplo, niños pequeños, menores de 5 años, vamos a tener que utilizar el juego diagnóstico en el cual nosotros identificaremos también estas características. Se establece la hipótesis. En este sentido, tampoco nosotros vamos a determinar si sucedió o no sucedió el hecho. Vamos a proporcionar las situaciones en las cuales se presenta nuestro evaluado y mencionaremos si es probable que pudo haber habido una circunstancia que alterara su estado emocional. En ningún momento como psicólogos vamos a decir si sucedió o no sucedió, o es culpable o no es culpable. Es una situación que a nosotros no nos compete. La validez o determinación del acto punitivo, eso lo determinará el juez. Pruebas psicológicas. Los instrumentos psicológicos que se utilicen han de estar estandarizados de acuerdo con el grupo normativo del sujeto del que se aplica. Poseer un nivel óptimo de fiabilidad. En el sentido del cuadro de edad, el nivel socioeconómico, el nivel sociocultural en el cual pertenezca nuestro evaluado. Y también los niveles de vialidad, de validez y fiabilidad necesarios que permitan un resultado fidedigno. Ser de utilidad predictiva o clasificatoria para expresar los resultados de forma congruente en función de la persona y la situación en la que se aplica y adecuados a los conceptos legales y psicológicos para validar los resultados. Van a estar, digamos, relacionados a lo que a nosotros nos compete o nos toca investigar. En muchos casos, por ejemplo, solamente vamos a buscar las alteraciones emocionales posteriores del hecho estudiado y que encontremos una adecuada correlación del mismo. El papel apropiado de la evaluación psicométrica en la evaluación forense. Guías recientes han subrayado la obligación del examinador forense de incorporar los instrumentos de evaluación de forma selectiva, dependiendo de las características de nuestro sujeto, basándose principalmente en la relevancia para el asunto legal que se está resolviendo. Es lo que les mencionaba, dependiendo de las preguntas que el juez nos solicite contestar. ¿Cuál es el asunto o qué es lo que se nos está pidiendo? ¿Sí? Guías aprobadas
Tenemos, por ejemplo, la guía de procedimientos para la entrevista única de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Esta guía es un protocolo de investigación con 150 reactivos que nos permiten de cierta manera evaluar las características del sujeto. La guía del procedimiento para la evaluación psicológica de presuntas víctimas de abuso y violencia sexual atendidas en consultorio. Es un protocolo de atención y de seguimiento que igualmente tiene su serie de ítems y su cuadro de evaluación. La guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. En este caso también no hay que dejar de lado que a veces nosotros nos va a tocar investigar y evaluar a personas adultas, pero que fueron o que sufrieron abuso sexual infantil, es decir, fueron víctimas de esta situación cuando eran pequeños. Eh, lo recomendable es que la evaluación no sea mmm, más de que no es más de 6 meses, puesto que las memorias se van alterando. Las memorias se van perdiendo y se va modificando el contenido de lo que podamos recolectar en relación a los recuerdos y sensaciones del sujeto. Por eso mismo, entre más tiempo pase entre el hecho y a la persona que estamos evaluando, pues va a ser más difícil encontrar rasgos o, o pruebas o indicios que nos permitan determinar esta situación. Pero no dejamos de lado que personas adultas tengan que ser evaluados por esta situación, puesto que también determinan o comentan que eso fue causa de algún tipo de alteración conductual y psicológica que aún les afecta. La aplicación de pruebas psicológicas de tipo proyectivo, cuestionarios, escala, etcétera, dependerá de la experiencia y el conocimiento que tenga cada profesional. Es libre de elección, teniendo en cuenta que serán aplicados en el ámbito forense y tenemos algunas de ellas. Vamos a revisarlas. Se recomienda que sean pruebas que conozcamos, que tengamos al alcance, que podamos tener completo todo lo que es el protocolo, la hoja de respuestas, el manual, para que de cierta manera tengamos o podamos acceder a ellos si tenemos alguna duda. Recuerde, en algunos casos solamente va a tener usted una oportunidad para hacer el contacto con la víctima y que va a ser desde la entrevista, el análisis de la información directa y aplicación de pruebas en una sola ocasión. No vamos a tener más o tiempo para determinarlo. En algunas situaciones también se nos solicita con término, es decir, con fecha y hora para la entrega, que no siempre va a estar de acuerdo a nuestros horarios, entonces tendríamos que tomar esto en cuenta. El inventario multifacético de la personalidad de Minnesota para adolescentes. Este inventario es una prueba que permite la evaluación de la personalidad desde diferentes ángulos multifacéticos. Dicho inventario está compuesto por escalas de validez, que permiten determinar los niveles de fiabilidad que tiene la prueba. Asimismo, dentro del mismo protocolo tiene preguntas de control que permiten, de cierta manera, identificar si nuestro paciente nos está mintiendo. Maneja escalas clínicas dependiendo niveles de edad, socioculturales, y nivel de desarrollo. Escalas de contenido y escalas suplementarias en el caso de que tuviéramos que adecuar algún tipo de característica de nuestro paciente.
el test de autoevaluación multifactorial de adaptación. Explora, por ejemplo, la adaptación personal. ¿Hasta qué punto la persona es capaz de desarrollarse adecuadamente en su entorno social, en su entorno normal en el que se encuentra? Eh, Esto determinará, por ejemplo, em, la situación actual y que nosotros tenemos que comparar con las situaciones pasadas para ver si no hubo una alteración significativa. Identificaremos, por ejemplo, la adaptación social, el intercambio de información y conducta con las personas ajenas a su entorno personal, lo cual también es una forma de adaptación posterior a la crisis. La adaptación escolar. Identificamos también, por ejemplo, que los pequeños o víctimas de abuso sexual presentan problemas en su desempeño escolar. Baja calificación, problemas para convivir con sus compañeros, puede presentar agresión dentro de su grupo escolar, puede presentar apatía, abandono o algún rechazo a este grupo. También lo vamos a identificar. La adaptación familiar, pues en este caso la interacción con su grupo de origen. Inventario de personalidad para adolescentes, el MASI, fue desarrollado exclusivamente para ser usado en ámbitos clínicos y forenses. ¿Qué áreas mide? Patrones de personalidad, la introversión, hasta dónde es capaz de relacionarse con los diferentes grupos en los que tiene contacto, la inhibición, la aflicción, si es que las situaciones actuales están causando que el pequeño evada su círculo de convivencia. La sumisión, dramatización. Recuerden que en algún momento también se nos puede solicitar realizar la validez de la declaración. Egoísmo, la transgresión, la capacidad de sobrepasar los propios límites, conformista, posicionista, tendencia o la tendencia borderline. Expresiones o preocupaciones, identificaremos, por ejemplo, la difusión de la identidad, a la autoevaluación, desaprobación corporal, las víctimas de abuso sexual en algún momento presentan rechazo hacia sí mismas y autoagresiones debido a que se sienten que ellas de cierta manera, ellas o ellos, de cierta manera provocaron el ataque. La disconformidad sexual, esto en casos posteriores al hecho que evaluamos, inseguridad grupal, insensibilidad social y abuso. Revisaremos, por ejemplo, los síndromes clínicos. Evalúa desórdenes que se manifiestan en formas relativamente específicas en conductas, pensamientos y sentimientos posteriores a la situación que ha vivido. Si hubo alguna situación que se alteró drásticamente y que sea recomendable, por ejemplo, que el pequeño salga del grupo familiar y tenga que ser puesto en alguna oficina u hogar de resguardo. ¿Sí? Identificaremos, por ejemplo, si existe un afecto depresivo, tendencias al abuso de sustancias, esto de forma reactiva a la situación que está viviendo, predisposiciones a la delincuencia. Esta situación de autoagresión, de enojo, de enfado, de frustración hacia lo sucedido, en algunos momentos nuestro pequeño lo va a proyectar hacia su entorno, hacia los grupos sociales. Entonces puede presentar esta situación.
actos delictivos, no tanto por obtener algún beneficio económico, sino más bien para desahogar esta frustración, este enojo que va teniendo nuestro pequeño. Tendencias a la impulsividad, encontraremos también como desahogo hacia la tensión y ansiedad que va desarrollando. Sentimientos de ansiedad, afecto depresivo, que ya lo había mencionado arriba, y tendencia suicida. Eh, como ya lo había mencionado, posterior a la situación que nosotros estamos hablando, algunas víctimas comienzan a desarrollar esta parte de culpa, de querer explicarlo desde su punto de vista, es decir, se justifican como que ellos fueron los culpables, como que ellos lo permitieron, como que fueron agredidos porque ellos lo querían en algunos casos. Ellos llegan a desarrollar esta situación. Ya le tocará al psicólogo terapeuta, en este caso, nosotros estamos revisando lo que sería la psicología forense. El psicólogo terapeuta ya le tocará trabajar con él y de cierta manera ayudarlo a que identifique que era pequeño, no tenía la culpa ni el control de las circunstancias y que de cierta manera va a ayudarlo a resignificar ese proceso y a sobreponerse al hecho que le está afectando. De tipos proyectivos tenemos la figura humana, aplicable de 5 a 12 años, como test evolutivos de maduración mental y como test proyectivos de las preocupaciones y actitudes interpersonales de los pequeños. Al no pedirles más habilidades en el desarrollo de la prueba, pues esta prueba es más noble, es más factible y se tiene que aparear con otras baterías para que nos den un resultado correlativo. Persona bajo la lluvia, buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador. Nos permite comparar sus defensas frente a situaciones relajadas y de tensión, identificar, por ejemplo, las capacidades que tiene nuestro pequeño para abordar o sobreponerse a las circunstancias que está viviendo. El ASEC revisado, en este caso, pues identificaríamos, por ejemplo, dentro de las escalas, entre estabilidad y neuroticismo, si la persona o el pequeño es capaz de mantener un estado emocional estable, equilibrado, respondiente hacia el ambiente que lo rodea. Extraversión e introversión, si es capaz de interactuar con los grupos sociales, expresándose de manera comportamental y manifestando sus emociones y sentimientos de una manera positiva. Identificaremos también entre normalidad y psicoticismo, si es capaz de interactuar de una manera funcional o está proyectando algún tipo de miedo, ansiedad, alguna problemática, lo está poniendo adelante de su experiencia sensorial. Está alterando de una manera negativa la calidad de estímulos que recibe del ambiente. Y la sinceridad o veracidad. Si en este caso, por ejemplo, puede estarlo haciendo para protegerse, para evitar mayor daño, para evitar mayor frustración y identificaremos hasta dónde es capaz de adaptarse a las circunstancias posteriores del evento y que le permitan, de cierta manera, pues, ser una persona, un pequeño más funcional. El inventario de síntomas. En este inventario se ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas presentes en el individuo. Somatizaciones, dolores de cabeza, del estómago, cefaleas, migrañas, algún
dolor fantasma que pueda presentarse en algún lugar y que recorre el cuerpo sin ninguna causa médica. Esto posterior a la evaluación con el médico que se determine, ¿no? Para identificar si en verdad hay una problemática que se esté presentando real. ¿Sí? Obsesiones y compulsiones. Conductas repetitivas constantes que sean causadas posteriores al evento. El bañarse continuamente, el sentirse sucios o sucias, el sentirse despreciados o evadidos de la circunstancia en la que se encuentran. El identificar, por ejemplo, algún ritual que se determine posterior, el lavado de manos repetido, bueno, fuera de la situación que estamos viviendo con esto de la pandemia, pero sí el lavado de manos, el baño, cosas que el pequeño desarrolla posterior al evento. Sensitividad interpersonal, la capacidad de tener contacto físico, emocional con las personas que le rodean. Se ve reducida si es que hubo este evento. Va del contacto con las personas, con personas significativas, va de el contacto emocional respecto a las personas que convivían anteriormente. Puede presentar depresión, eh, ansiedad, hostilidad. Bueno, estos rasgos pues ya los hemos revisado y en este caso pues la escala los va midiendo y nos va a proporcionar, por ejemplo, el estado en el que se encuentra. Leve, moderado, grave, agudo o en remisión, dependiendo el nivel en el que se encuentra. Ansiedad fóbica. En este caso puede presentar niveles altos de ansiedad o de tensión respecto a personas o situaciones o cosas. A personas, dependiendo si es que tiene contacto que no debería con la persona que la ha agredido. Cosas, por ejemplo, que utilizaba o que tenía o que le recuerden esta circunstancia, o lugares, por ejemplo, el lugar en el que sucedió. La ideación paranoide, los miedos hacia que pueda suceder algo, pueda sufrir nuevamente el daño o la agresión. Y el psicoticismo, pues, cuando comienza a desarrollar alguna fantasía catastrófica respecto a la situación que ha experimentado. Inventario clínico multiaxial de Milan proporciona información relevante y fiable para apoyar el diagnóstico psicológico forense. Es ideal para aplicar a los individuos que presentan problemas emocionales, conductuales o interpersonales. Identificar, por ejemplo, cuál es su capacidad de interacción en todos los diversos esquemas que ya hemos mencionado. Eh, También, dependiendo del rango de edad, dependerá, por ejemplo, las actividades que debería de estar cumpliendo respecto a la edad, a la educación, al grupo social en el que se encuentre y las diversas actividades que les demanda su desarrollo. Cuenta con 4 índices y que permiten evaluar la validez del protocolo y 24 escalas clínicas grupales de acuerdo con el nivel de gravedad, patrones clínicos de personalidad, identificando, por ejemplo, algún tipo de alteración o trastorno o desviación dentro de la personalidad. Identifica, por ejemplo, patologías graves. En este caso, cuando ya presente psicoticismo, neuroticismo, puedan desarrollar algún otro trastorno médico psiquiátrico posterior al hecho, síndromes clínicos y síndromes clínicos graves. Cuestionario de agresividad de Busch-Dorke.
Es uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial debido al rigor en su desarrollo y en las evidencias existentes sobre su efectividad en la detección de la agresividad en poblaciones generales de edad adulta. En este caso, pues podemos aplicársela a personas que hayan sufrido en su infancia algún tipo de abuso o de agresión y que esto determinará hasta qué punto le ha afectado en su vida adulta. O también podemos aplicárselo a la persona que, por ejemplo, sea indicada como agresor y determinaríamos también sus niveles de ansiedad, tensión y su capacidad de resolver situaciones frustrantes. ¿Hasta qué punto es capaz de manejar su ansiedad, sus niveles de estrés, la frustración, el resolver problemas? ¿Hasta qué punto la persona puede tener una capacidad de interacción social? ¿Sí? También determinará, por ejemplo, que dependiendo el nivel de edad, puesto que las personas mayores, como pueden ser adultos mayores arriba de 60, 65 años, eh, podrían ser una característica dentro del agresor sexual, puesto que buscan víctimas más fáciles, más dominables y que puedan ser de cierta manera más manejables. De ahí que se puede hacer un rasgo. Mide la agresión física, hasta dónde la persona es capaz de responder o de violentar a la víctima y hasta qué punto es capaz de causarle algún tipo de daño o afectación. La agresión verbal, en algunos casos, esta también permite el desahogo de tensión y ansiedad de una manera, pues, más adecuada que una interacción física, pero también tiene sus repercusiones sociales. La hostilidad la capacidad de agresión o violencia en sus interacciones sociales, la irritabilidad, los niveles de ansiedad y de tensión como rasgo o estado. Hay personas que, por ejemplo, comúnmente manejan niveles de irritabilidad o de ansiedad muy altos, pero en el momento en que aplicamos la prueba o evaluamos al sujeto, presentan niveles más bajos que los que comúnmente los hacen. O en sentido contrario, encontramos personas muy tranquilas, muy serenas, pero que en el momento de aplicar la prueba, pues está presentando niveles demasiado altos. Entonces, identificaríamos también el ambiente en el que se está aplicando la prueba. Encontraremos o evaluaremos también el resentimiento respecto a su ambiente de convivencia, a la capacidad de tolerancia a la frustración, de impulsividad, de manejo de crisis, ¿sí? De interacción social. Y la sospecha, en este caso, pues sí, en algún momento se piensa que el sujeto que es evaluado, pues es la persona que cometió el hecho. ¿Sí? Pues eso es a grandes rasgos lo que son una batería de pruebas. Hay que recordar que no vamos a encontrar una prueba que determine específicamente el tipo de agresión o si ha sido o no ha sido agredido. Nosotros identificaremos primero que nada todas las características de la víctima, que va desde características cognitivas, emocionales, conductuales, sociales, de interacción en los diferentes grupos sociales, como en la escuela, con los amigos, con la familia, con las personas cercanas. Todas esas características que nosotros ya tenemos de cierta manera determinadas, se va a hacer un comparativo con lo que arrojen las baterías de pruebas. En este caso, pues vamos a manejar pruebas también que manejen sus niveles de ansiedad, que manejen sus ideas suicidas, que nos aporten si es que existe estrés postraumático, si hay alguna situación de somatización,
formación reactiva, o sea, todas esas características aunado a la investigación que nosotros realicemos. Y aún así existe lo que es el síndrome de adecuación, en el cual nuestra víctima se adecua a la circunstancia en la que está viviendo y desarrolla una convivencia aparentemente funcional respecto a lo que está experimentando. Entonces, sí hay que ser muy meticulosos en la evaluación, ¿sí? Tomando también en cuenta que en algún momento nos puedan pedir hacer alguna prueba sobre validez de testimonio y ver si realmente sucedió el hecho que se nos está informando. Pues hasta aquí esta presentación. No sé si existiera alguna pregunta. ¿Algún Buenas noches, comentario? profesor. Sí, yo tengo Buenas noches. algunas dudas. Ahorita que nos Dígame. presentó como toda esta batería, hay muchas pruebas Ujú. que no conozco. ¿Cuáles podrían ser aplicables a niños, cuáles a adolescentes y cuáles serían como para la parte del agresor? En este caso determinaríamos las características. Hay que buscar nuestro cuadro de baterías, que bien pudiéramos aplicar juegos diagnósticos, pruebas proyectivas, test de la familia, el de la figura humana, el de CAS, el de la casa, la persona y el árbol, que son pruebas proyectivas, serían más funcionales para lo que serían pequeños de menos de 10 años, que nos van a dar, por ejemplo, datos que no nos daría en un discurso completo. En el caso de adolescentes, pruebas que nos aportan, por ejemplo, información sobre sus niveles de ansiedad, impulsividad, interacción social y adecuamiento o seguimiento de normas. ¿Sí? Hay diferentes como casas de editoriales. Hay diferentes casas editoriales en México en los cuales pudieras acercarte y solicitar ahí su lista de contenido. De ahí se derivan las pruebas y, bueno, identificar cuáles están estandarizadas respecto al protocolo de aplicación. Independientemente, bueno, más bien, dependiendo del tipo de paciente al cual vayas a evaluar. Recuerda que esto no se trata de una receta de cocina, o sea, no tenemos una batería determinada y no tenemos una prueba determinada. Vamos a hacer el conjunto en relación, hacer el conjunto en relación a las características del paciente que estamos evaluando. Aquí me ponían un comentario. Ok, me informa, por ejemplo, que la casa editorial Manual Moderno presenta pruebas estandarizadas en México con toda la plantilla de, para la aplicación, que viene el protocolo, el manual, los cuadernillos y las reglillas de calificación. Ahí podemos solicitar de cierta manera la lista de pruebas que puedan tener y dependiendo de las características de nuestro sujeto evaluado. Gracias, profesor. Otra pregunta. Sí, dígame. De las guías que nos comentó, las guías que están aprobadas, ¿no? Estas guías, su contenido es en cuanto al procedimiento, en cuanto a lo que es éticamente viable,
o más o menos cuál es el contenido que muestran, porque uno es para la entrevista, otro es como que veo que es para el procedimiento. Estas guías están abiertas a todos los profesionales o es algo que es propio como de una institución o de la fiscalía No, o no sé, algo así. Ujú. no, las pruebas que se presentaron aquí en las diapositivas son pruebas estandarizadas que puedes buscarlas en alguna casa editorial. En este momento no te puedo decir precios ni la casa porque no estamos haciendo, eh, pero que sí están abiertas. Hay que revisarlas completamente y leer el manual. En este caso solamente hacemos o hicimos la presentación de las mismas con las características que pudieran tener para la aplicación de las mismas. Ya lo que es la metodología de aplicación, el protocolo que se debe de seguir, así como los lineamientos que tenemos que realizar y efectuar para que la prueba no se vea alterada en los diferentes esquemas de aplicación, vienen dentro del manual, ¿sí? Tendríamos que revisar en este sentido toda la prueba completa. Y aún así, hay que recordar que la prueba no te va a dar un resultado total ni fidedigno. Es en complementación de tu resultado de prueba, tu entrevista y toda la valoración de la información que puedas tener a la mano. Eso, En o sea, algunos casos, ujú. las pruebas te van a dar una línea posterior, una línea de investigación posterior. ¿Sí? Y también puede, en el momento que tú las apliques, te van a dar cierta información, puesto que en cada etapa de la evolución de la patología o desarrollo de la crisis, el sujeto está presentando características diferentes. Por eso les mencionaba, entre más tarde sea la evaluación del evento, mayor alteración de los sucesos, de los recuerdos, de los indicios se van a presentar. Y también hay que recordar que si lo vamos a revisar a nuestro paciente como psicólogos forenses o psicólogo de parte, o solamente vamos a tener una oportunidad para realizarlo y que posteriormente vamos a tener acceso a las grabaciones, a los resultados de las pruebas y a los oficios que se deriven de los mismos, pero no vamos a tener mucho contacto con los pequeños. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Yo otra duda, profesora. Ya también preguntaron. Las guías que nos dice, Bien. que nos indicó que están aprobadas, ¿no? Que nos indicó Ujú. 3 guías que están aprobadas. ¿Aprobadas por quién? ¿Por qué institución? Se estandarizan en México en relación a los niveles de fiabilidad y confiabilidad necesarios para la aplicación del mismo. En México se cuenta, por ejemplo, con el APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, que también emite el DSM-5, el DSM, creo que sí es el DSM-5 nada más, y en relación a los cuadros diagnósticos que presentan. Recuerda que en México hay también varios colaboradores de este cuadro clínico o manual de diagnóstico. Ellos también emiten las características y los estándares que muestran cada una de las patologías existentes. En relación a eso, se parean sí, las pruebas y se validan en relación a pruebas ya existentes, lo que nos da estos niveles. Y dentro de los manuales viene, por ejemplo, la descripción de. Lo que pasa es que también en México no existe en sí un colegio que esté un colegio de psicólogos determinado o que esté validado por una institución únicamente.
De hecho, es una de las propuestas que se ha estado haciendo, que exista un colegio evaluador de la ética y el funcionamiento de la labor psicológica, pero actualmente no está. Entonces, ¿cómo se relacionan? En relación a las casas editoriales, que también son las que emiten las pruebas psicométricas, a los editores o colaboradores de los diversos manuales, que en este caso tenemos el DCM en México, y Norteamérica, y tenemos la CIE-10 en la Unión Europea. En este caso, los colaboradores con las estadísticas y la información que nos proporcionan en estos manuales quedan como parámetro comparativo entre los resultados entre las pruebas validadas y estas que se quieren ser eh, calificadas o comparativas con los resultados que se tienen, lo que permiten de cierta manera que tengan esta fiabilidad. Y en el sentido también de las pruebas piloto que se evalúan con las diversas pruebas. Por ejemplo, si tú quisieras desarrollar algún tipo de test, tendrías que crear tu protocolo de aplicación, de desarrollo y de calificación. Cuando ya lo tengas, tendrías que meterlo a un mecanismo de evaluación y comparación. En este caso es con una institución acreditada y con la cantidad necesaria de evaluación de la muestra. ¿Sí? Hay algunos mecanismos para poder evaluarlo. Si tú lo quisieras hacer, o sea, tu propia prueba, podrías hacerlo, por ejemplo, con revisión de cuadros clínicos, historias clínicas, investigaciones, análisis, o lo que están haciendo actualmente es la aplicación de encuestas por Internet, que no lo veo tan fiable, pero actualmente están haciendo eso para poder validar a las pruebas en México en relación a instituciones ya reconocidas. Lamentablemente en México no tenemos, como ya te mencionaba, un colegio único de la labor psicológica. Ese es alguno de los problemas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos tiempo para una más, algún comentario. En este sentido, pues, solamente me queda darle las gracias por acompañarnos y de mi parte agradecer al Centro Psicológico por la invitación a ser partícipe en esta ocasión. Muchas gracias, profesor. De nada, igualmente muchas gracias. Nos vemos dentro de una semana. Profesor, antes de que nos vayamos, ¿va a dejar alguna tarea o alguna actividad? ¿Nos Sí, pueden indicar para de estar al hecho, pendiente? creo que la dinámica es la siguiente. Este video se sube a la plataforma y estará disponible durante el transcurso del seminario para que lo puedan consultar. Se sube un material que ya está, confirmo, pero creo que ya está el material en la plataforma para esta sesión y la actividad la subo en unos minutos respecto a este tema. Se revisa lo que sería el viernes o sábado y el lunes estaríamos subiendo el siguiente tema. Pero eso no quita que, por ejemplo, ustedes puedan hacer alguna duda, puedan hacer alguna pregunta respecto a sus dudas, ya sea por la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Aquí estamos. Perfecto, gracias. Ok, bueno, pues no me queda más que decirle buenas noches y gracias por todo. Gracias al Centro Psicológico por su atención e invitación y nos vemos dentro de una semana. Buenas Gracias, noches. buenas noches.